muy entretenido y nada aburrido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vamos a entonces ahora pasar a cuál es la misión de los padres. Para empezar, quisiera decir que, bueno, cada hijo, como sabemos, es un tesoro, ¿no? Y a ese tesoro, nuestro mejor regalo es nosotros mismos, el darnos a nosotros mismos, como empezamos hablando sobre el tema del amor hacia el amor que debemos de darles. Entonces, eso es todo lo que ellos esperan realmente de nosotros. El resto de cosas, evidentemente, son también necesarias y buenas, pero si partimos de esta premisa del estar presente, el mejor regalo que tenemos para darle a un hijo somos nosotros mismos. Entonces, primero lo primero, ¿no? En el matrimonio, el amor a los hijos empieza con el amor entre los esposos y su amor a Dios. ¿Por qué digo esto, no? Porque, claro, evidentemente si nosotros tenemos a Dios como prioridad en nuestra vida, nuestro corazón definitivamente se va a ensanchar y nos va a permitir amar mejor a nuestro esposo. Y bueno, no sé si lo pueden haber comprobado, pero lo veo muy seguido también en muchas familias, ¿no? Que cuando los esposos se quieren, los hijos están muy contentos, ¿no? Y se sienten felices. Entonces, ese corazón que nosotros ponemos primero en Dios nos ayuda a saber amar bien, ¿no? Amar a nuestro esposo y a través de nuestro esposo a nuestros hijos, ¿no? ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces creo que cuando empezamos a preguntar entre otras personas, ¿no? ¿Quién es primero, no? Y mis mismos hijos me lo dicen un poco entre broma, ¿no? ¿A quién quieres más, al papi o a mí, no? Y yo siempre les explico que son amores distintos, ¿no? Y claro, se ríen, ¿no? Pero al final es así, ¿no? Son amores distintos. El amor que se tiene a Dios, el amor que se tiene a los esposos y a los hijos. Es muy diferente, ¿no? Entonces, creo que si nosotros logramos consolidar ese amor a Dios, el amor entre los esposos, solito, como que chorrea, ¿no? Chorrea a los hijos. Y eso les da mucha seguridad, mucha tranquilidad, ¿no? El ver a sus padres unidos. No siempre se va a poder, muchas veces habrán dificultades y esto, pero lo importante es luchar, ¿no? Entonces, cito a continuación una frase de San José María que me gustó mucho, que dice, ¿no? El secreto de la felicidad conyugal está en lo cotidiano. Y ahora tenemos una oportunidad quizá única, ¿no? En esta época de pandemia que hemos tenido que volver todos a nuestro hogar, ¿no? De manera forzada al principio y bueno, ahora con un poquito menos de restricciones, perdón, pero no desaprovechemos esta oportunidad que por algo se nos está presentando, ¿no? Que es encontrar la felicidad no afuera, ¿no? No fuera de nuestros hogares, no fuera de nuestras casas, sino en nuestra propia familia, en lo cotidiano, en el cocinar juntos, en tantas circunstancias que aparecen en el día a día, ¿no? Y en eso nosotros podemos encontrar y sentirnos realizados, ¿no? Porque al final, si no tenemos con quién compartir, ¿no? Que es nuestra familia, difícilmente podremos ser felices, ¿no? Entonces, pasamos a ver ahora, como estábamos viendo el tema de la misión de los padres, ¿no? Quisiera ver un poco, ¿no? Con ustedes, hacer un ejercicio y pensar, ¿no? ¿A qué dedicamos nosotros nuestras fuerzas, todas nuestras energías en esta educación, ¿no? Porque definitivamente es algo complicado, a veces nos puede parecer incluso una tarea muy titánica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que debemos de formarnos y meditar, ¿no? Entonces, pensaba, a ver, hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Para empezar, en el cual me gustaría que piensen, imagínense que, bueno, viene alguien y nos regala unas semillas, ¿no? Y nos dice, mira, te regalo estas semillas y de aquí a unos 10, 20, 40, 60 años voy a volver a ver cómo está, cómo has cuidado esta planta, ¿no? Entonces, claro, nosotros con mucho entusiasmo vamos a querer buscar la mejor tierra, ponerle buen abono, vamos a tener que cuidarla, tener mucha paciencia, porque evidentemente cuidar una planta
desde el proceso de la siembra hasta que crece, ¿no? Ahora justamente, bueno, uno de nuestros hijos se le ha dado por empezar con estos procesos de, de sembrado y ha estado sembrando una palta. Entonces sacó la pepa, la peló, la tuvo como un mes, creo, en un jarrito con agua, pero yo lo veía y era como bastante dedicado el primero cuidar esa pepa para luego recién poderla pasar a una macetita y luego, bueno, ir viendo cómo iba creciendo la plantita, le iban saliendo las hojitas, ¿no? Y bueno, sabemos que eso se va a convertir luego en un arbolito, ¿no? Pero pasa el tiempo, pasan meses, pasan semanas, días, ¿no? Y es eso, ¿no? Es la constancia de estar ahí, viendo que la planta crezca bien, ¿no? Entonces, algo parecido pasa con este encargo que tenemos nosotros con nuestros hijos, ¿no? Evidentemente nuestros hijos no son plantas, son personas que, bueno, no morirán ahí nomás, sino están hechas para la vida eterna. Entonces, con mayor razón, debemos de procurar ese mayor cuidado, ¿no? Pero me pareció interesante hacer este símil con el cuidado, la paciencia, el tiempo que hay que dedicarle al cultivo de un árbol, ¿no? O sea, todos queremos ver después de muchos años a nuestros hijos, pues, como veríamos ese árbol, ¿no? Alto, fuerte, con muy buenos frutos, con unas flores hermosas, que de una hermosa sombra, ¿no? Entonces, eso definitivamente implica bastante esfuerzo, dedicación, constancia y bueno, y estar atentos también, ¿no? De tener buena tierra, de si vienen plagas, poderlas tratar a tiempo, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, em, pasamos ahora a ver lo que nos corresponde, ¿no? Entonces, hemos empezado diciendo que somos colaboradores del plan de Dios. Entonces, esto, qué bonito, ¿no? Sabernos colaboradores. Eso quiere decir que un niño solo en la tierra, Dios no ha querido eso para ellos, ¿no? Sino lo ha puesto en el seno de una familia. ¿Por qué? Porque la familia es el lugar idóneo para educar a nuestros hijos, ¿no? Es el lugar donde se les ama incondicionalmente, donde simplemente se les ama por el hecho de existir, ¿no? Entonces, es el lugar donde se forja su personalidad, donde él va formando su propia autoestima, donde va a adquirir toda la seguridad que necesita para enfrentar, bueno, todas las cosas que le puedan venir en el futuro. Y bueno, es difícil, ¿no? Pero estamos contando con que no estamos solos, ¿no? Somos colaboradores del plan de Dios. Entonces, ¿qué pasa ahí? Creo que muchas veces nos olvidamos de esto que es muy importante y creo que yo pienso que es lo más importante, que no es una tarea que nos la encargan a nosotros solos, porque definitivamente educar a una persona, a dos, a tres, a cuatro, o a las que nos encargue Dios, no es una tarea fácil y cada ser humano tiene una riqueza y bueno, pues una complejidad propia y unas necesidades específicas que nosotros somos muy limitados para poder realmente lograrlo si no estuviésemos contando con que Dios está siempre a nuestro lado. Pero es importante que no lo dejemos de lado, ¿no? Si Él nos está pidiendo que colaboremos con Él, quiere decir que no lo saquemos de nuestro lado para educar a nuestros hijos, sino al contrario, que lo involucremos, que esté muy metido en esto, ¿no? Y esto pasa por, bueno, o sea, en los momentos que podamos hacer oración, hablar con Dios de nuestros hijos, si hablamos con nuestro esposo también, ¿no? O sea, y comentar, rezarlo, llevarlo a la oración, ver de qué manera podemos, y Dios nos va dando luces, ¿no? Bueno, yo creo que donde nosotros no llegamos, porque es muy poco a lo que nosotros podemos llegar, Dios llega 1000 veces antes y mejor, ¿no? Entonces, si tenemos esa confianza, no hay pierde, ¿no? No hay pierde de que nos vaya a salir mal. Ahora, siempre está la libertad, ¿no? Y la libertad de nuestros hijos en finalmente decidir qué hacer, ¿sí? ¿No? Pero nosotros haremos todo lo posible por formar bien a estos chicos, ¿no? Y para esto, evidentemente, contamos con la ayuda de Dios, pero Dios también cuenta con que nosotros nos formemos, ¿no? ¿Y cómo nos formamos? Bueno,
evidentemente asistiendo a estas charlas que la parroquia les prepara con tanto cariño. De repente en los colegios de, de sus hijos también tienen otro tipo de charlas, recursos. De repente, no sé, buscando alguna bibliografía donde podamos, siempre podemos aprender. Y aprendemos con nuestros hijos, ¿no? Porque nuestros hijos cuando son más pequeños nos traen una serie de retos y de problemas, por decirlo de alguna manera, y algunas cosas que nos parecían difíciles de solucionar y que de repente si lo consultamos con alguien o leemos algo nos va a ser mucho más fácil y quizá vamos a acertar, ¿no? Quizá nos equivocaremos también y de eso aprenderemos y a la siguiente lo haremos mejor, porque evidentemente no siempre nos va a salir bien, ¿no? Nos va a salir muchas veces mal y alguna vez bien. Pero bueno, lo importante creo yo es que tengamos esa disposición de estar en una formación continua, ¿no? No solamente sobre los temas de hijos, que es lo que nos toca ahorita, ¿no? Sino, bueno, sé que también han tenido las charlas sobre matrimonio, también en la formación personal, ¿no? Porque uno da de lo que tiene y si no tenemos nada para darles a nuestros hijos, es difícil, ¿no? Sacarlos adelante. Los padres tenemos que ser protagonistas en la educación de nuestros hijos. Y para esto no tenemos que darles grandes teorías y sermones, sino educarlos con nuestro ejemplo, ¿no? Entonces ahí los primeros que tenemos que esforzarnos por ser ejemplares, por decirlo de alguna manera, somos nosotros. Y eso evidentemente comporta esfuerzo, renuncias y pensar siempre en el bien de nuestros hijos, ¿no? Si nos equivocamos, que va a ser muchas veces, saber pedir perdón, saber hablar con nuestros hijos, decirle, oye hijo, discúlpame, me equivoqué, no debía actuar de esta manera, pero eso, ¿no? O sea, se educa más con el ejemplo que con grandes sermones, ¿no? O sea, grandes discursos que al niño le entra por una oreja y se le sale por la otra. Pero si ve que sus padres por lo menos luchan por tratar de hacer las cosas bien, a pesar de que se equivoquen, ellos aprenden la lección, ¿no? Y bueno, hay cosas que evidentemente no podemos delegar, ¿no? Que son vitales, que son parte de la formación propia que le damos a nuestros hijos. Y hay otras cosas que sí, y que podemos contar y mucho con la ayuda de gente que es especialista en esto, ¿no? Como puede ser la escuela, la iglesia, el Estado, son colaboradores en el proyecto educativo. Pero muchas veces tendemos a pensar, ah, ya, bueno, que les enseñen en el colegio, ¿no? O que los preparen en las clases de no sé qué. Y no, o sea, tenemos que ser protagonistas en la educación de nuestros hijos. Y creo que ahora también con todo este problema de la pandemia y de la educación en casa, creo que de cierta forma también nos ha ayudado a implicarnos un poco más en la educación de nuestros hijos. Evidentemente no nos vamos a convertir en profesores, ¿no? Porque, porque no tenemos todos la vocación de maestros y me tocó a mí personalmente, ¿no? Que tuvimos que, bueno, ubicar a los primeros, a los mayores rápidamente en sus clases virtuales, porque ahora pues todo es virtual, y los más chiquitos, ya pues no podíamos ponerlos en clases virtuales a todos, así es que yo ingenuamente pensé que iba a poder hacer de profesora y me di con la sorpresa de que era bien complicado ser profesora de inicial y no lo logré. Entonces, bueno, pero hay otras cosas que sí podría hacer, ¿no? De repente no tengo paciencia para enseñarle a leer, no tengo la técnica, no tengo la forma, que las profesoras estudian por algo, estudian 5 o 6 años para ser profesoras, ¿no? Yo pretendía enseñarles a leer en un día, pero no, evidentemente no. Pero hay otras cosas que sí puedo hacer, ¿no? ¿Y qué es esto? Enseñarles la fe, aprovechar de darles algunas catequesis y este tipo de cosas, esto sí nos toca a los padres hacerlos, ¿no? Entonces, bueno, quizás sea un buen momento para hacerlo. Yo digo, aprenderán a leer, tarde o temprano, pero van a aprender a leer. Y esto, o sea, se saben persignar bien, saben rezar el Ave María, claro, son niños pequeños, ¿no? Tienen 3, 4, 5 años, pero son cosas que ellos ya pueden aprender, ¿no? Y de repente uno se da cuenta que no se los ha enseñado o que pensó que de repente ya lo sabían o lo saben hacer y hacen un mamarracho. Entonces, creo que es un buen momento para poder hacerlo, ¿no?
Luego está, bueno, ahora les hablaba de hijos pequeños, pero nuestra labor de padres es acompañar a nuestros hijos a lo largo de toda su vida, ¿no? Y nosotros como padres no vamos a dejar de ser padres nunca, ¿no? Incluso yo ahora que ya estoy casada y todo, pedimos también consejos a nuestro papá, a nuestra mamá, ¿no? Para algunas cosas. Los padres siempre están ahí para ayudarnos, ¿no? Y para aconsejarnos, para acompañarnos en lo que haga falta, ¿no? Entonces, uno nunca deja de ser padre, por más viejo que esté, por más joven que esté, siempre, siempre vamos a ser padres. Pero esto no significa que seamos unos padres que estén todo el tiempo protegiendo al hijo, que no se caiga, que no le pase nada, ¿no? Que muchas veces quisiéramos que no sufran, que no les pase nada, que no tengan ningún problema, ¿no? Pero la vida no es así. Entonces lo que nos toca es acompañarlos, guiarlos, estar a su lado, ¿no? No resolverles la vida, sino estar a su lado para guiarlos con responsabilidad, con libertad y autonomía. Y entonces esto les va a ayudar a ellos a ir formándose de una manera adecuada, ¿no? Porque si nosotros queremos solucionarles la vida, queremos solucionarlo, lo que hacemos es criar niños inútiles que están acostumbrados, perdón, a que les resuelvan todo, a que les hagan todo. Entonces, en la medida de sus posibilidades, yo creo que les podemos ir dando pequeños encargos y que ellos vean que esas cosas que se les encargan son importantes, ¿no? Porque les ayudan a ganar esta autonomía de la que les hablo, ¿no? Nuevamente les digo, aprovechando esta pandemia que a mí de verdad que me ha servido mucho para meternos mucho más en esta parte de la educación, en la familia, en los hijos, ¿no? Entonces, claro, hemos dividido las labores de la casa entre todos y todos tienen algún encargo, más grande, más chiquito, de acuerdo a la edad que tengan, ¿no? Pero, por ejemplo, si hay uno que le toca preparar no sé, el refresco para el almuerzo, sabe que si él no lo prepara, no se tomará refresco, ¿no? Entonces, eso para él es, aunque es un encargo pequeño, por decirlo de alguna manera, sabe que es importante y eso les va haciendo tener un sentido de responsabilidad, de colaboración con los demás, ¿no? Entonces hay otro que se encarga de poner la mesa, otro que luego se encarga de lavar los platos, ¿no? Y eso es lo bueno de las familias numerosas, todos ayudan un poquito y la carga es un poco más ligera, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, es eso, ¿no? O sea, darles responsabilidad de acuerdo a la edad que tienen, ¿no? A los más pequeñitos de repente no les puedo pedir que laven su plato, aunque el de 5 y el de 6 lo hacen. Pero a la más chiquitita de repente le pido pues que riegue las macetas, no sé, cada uno de acuerdo a su edad, ¿no? Y a lo que puedan hacer. Y esto les da también seguridad, les da eso, ¿no? El saber que cuentas con ellos y que pueden hacer las cosas bien, ¿no? A mis hijos grandes también, ¿no? Siempre les decimos, ¿no? A mayor responsabilidad, mayor libertad. ¿Y esto qué significa, no? O sea, que en la medida de que ellos sean más responsables, ¿no? Con sus cosas. Por ejemplo, bueno, ahora no se puede salir mucho, ¿no? Pero también cuando se daban el tema de las reuniones o salidas con amigos, ¿no? Porque ya están en edad para eso. En la medida que ellos son más responsables, los papás confiamos más, ¿no? Y les damos más libertades y más cosas, ¿no? Entonces, es algo que tiene que ir siempre muy de la mano, ¿no? Responsabilidad y libertad. Y bueno, y por otro lado, también el tema de la autoridad, ¿no? Que a veces está como, algunos padres temen a esta palabra o le tienen miedo, ¿no? A la autoridad, que creen que significa el no ser amigo de sus hijos, y no es así. Los chicos necesitan que haya autoridad en su casa, que no significa autoritarismo ni una dictadura, ¿no? Siempre hay diálogo, hay conversación, hay cariño, pero ellos necesitan que les pongamos pautas, que tengan unas reglas claras, eso les da seguridad a los chicos, ¿no? Si nosotros simplemente por nuestra comodidad o por querer complacerlos en todo, dejamos que entre este permisivismo, ¿no? En nuestro estilo de educación, al final los estamos dañando, ¿no? Porque mm,
ellos no necesitan que seamos sus amigos, sino que seamos sus padres, ¿no? Y evidentemente eso les dará la confianza para contarnos una de sus cosas o para compartir lo que ellos necesiten, ¿no? Pero es importante, ¿no? Que haya una autoridad en la familia, pero que sea una autoridad, como les digo, no con autoritarismo, sino con cariño, ¿no? Hay un libro muy bonito que se llama Ternura y Firmeza, que no me acuerdo ahorita quién es la autora, pero bueno, lo puedo buscar y se los digo, que habla mucho de este tema, ¿no? De la autoridad, pero con cariño, ¿no? Una cosa no quita la otra. Entonces es importante tenerlo siempre claro, ¿no? Y aplicarlo, ¿no? Porque es importante para nuestros hijos y se ve hoy en día que hay mucha pérdida de la autoridad. Em, hay padres que creo yo como que le temen a sus hijos, ¿no? Y de repente, no sé, la verdad, yo no soy psicóloga ni podría hacer una afirmación así, pero a veces me da la impresión de como que uno quiere tratar de compensar, ¿no? De repente el que no ha podido estar en casa, o no ha podido estar con los hijos, que ahorita hablaremos más adelante sobre este tema del tiempo y trata de un poco de, bueno, pues de ceder de cierta manera con los caprichos o con las cosas de los chicos pensando que les hacen bien y al final no se dan cuenta que les están haciendo mucho daño, ¿no? A sus hijos. Entonces, bueno, siempre uno puede reflexionar, rectificar. Bueno, charlas, conversatorios, nos deben invitar también a eso, ¿no? A preguntarnos cómo estamos llevando las cosas en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar. Es un momento bueno para luego, pues, tomarse un café, los esposos, y hacer como un planeamiento estratégico, ¿no? Familiar, porque, claro, no se puede improvisar en la educación. Es importante tener las cosas eh, no organizadas al milímetro, pero por lo menos saber hacia dónde queremos ir, ¿no? ¿Cuáles son esos valores, esos objetivos familiares que queremos cumplir, que queremos lograr como familia, con cada uno de nuestros hijos? Porque como empezamos en la charla, ¿no? Al inicio diciendo que cada hijo es único, que cada uno va a necesitar un plan, ¿no? Un proyecto de vida, un proyecto de mejora específico, ¿no? Y puntual para él, que no va a ser el mismo que el de su hermano, por más que tengan los mismos padres y la misma familia. No es el mismo porque son distintos, tienen personalidades distintas, necesidades distintas, ¿no? Y en nuestro caso, por ejemplo, de los 10, ninguno se parece. Todos son distintos. Cada uno tiene una personalidad totalmente diferente al del otro. Entonces, eso evidentemente es una oportunidad y nos da em, como para podernos volcar y hacer un planeamiento para cada hijo, ¿no? Para cada hijo. Es muy importante no compararlos porque no son comparables, son distintos. Ni siquiera si son gemelos podrían ser comparables. Cada uno es distinto y a cada uno requiere una atención diferente, ¿no? Otra cosa que creo que tenemos que tomar muy en cuenta es preparar a nuestros hijos para amar, ¿no? Entonces, ¿esto qué es, no? Es enseñarles a amar, pero enseñarles a amar de qué forma, ¿no? Porque, bueno, ahora son pequeños y tienen el amor de sus padres, el amor de sus hermanos, de sus amigos, de sus abuelos, ¿no? Pero ellos están preparando su corazón para cuando sean más grandes puedan dar una respuesta a eso que todo ser humano tiene inscrito en su alma, ¿no? Que es lo que Dios pide a cada uno de nosotros. ¿Para qué hemos sido creados? ¿Para qué estamos en esta tierra, ¿no? Entonces, a uno nos pedirá, pues, casarnos, a otro nos pedirá o les pedirá entregar su vida a Dios y así, ¿no? A otro le pedirá, pues, irse de misionero a, no sé, al Congo o sabe Dios dónde, y a cada uno nos pide algo, ¿no? Entonces, yo pienso que la única manera que tenemos de realmente ser felices, ¿no? Y ahí justo ponía esa pregunta, ¿no? O sea, ¿qué significa para nosotros la felicidad? Significa, bueno, pues que tener cosas, tener títulos, tener mucho éxito. eh, ¿Qué? ¿No? O sea, preguntárnoslo. De repente no nos los hemos preguntado, de repente es un buen momento para analizarlo, ¿no? O sea, ¿qué es para nosotros la felicidad realmente, ¿no?
Y yo creo que en el fondo de nuestra alma, creo que a todas las personas nos debe de llevar a esto, ¿no? O sea, la felicidad verdadera debe estar en amar y ser amados, ¿no? Entonces, claro, el amar está en amar a nuestros hijos, a nuestro esposo, a Dios, al prójimo, a nuestros padres, a todas las personas que Dios nos pone cerca, ¿no? Y ser amados, principalmente dejarnos amar por Dios, ¿no? Y bueno, también, ¿no? Qué maravilla si Dios pone a nuestro lado un esposo, si Dios pone a nuestro lado unos hijos que también nos den todo ese amor, unos padres, ¿no? Entonces, eso yo creo que realmente es a lo que toda persona aspira, pero uno tiene que estar como preparado para saber escuchar cuál es esa llamada que Dios nos tiene preparados para cada uno, porque desde el mismo momento o antes de la concepción, Dios ya tenía un plan para cada uno, ¿no? Entonces es bonito ayudar a nuestros hijos a vivir sin egoísmos, ¿no? Y estar siempre dispuestos a escuchar qué es lo que Dios quiere para ellos en sus vidas, ¿no? Algunas ideas, ¿no? que vamos a poner por acá, que también me parecieron muy importantes, ¿no? Que es enseñar a nuestros hijos a pensar. ¿Por qué? Porque pienso que es muy fácil que se dejen llevar, ¿no? Y enseñarles a pensar significa enseñarles a formar un criterio propio, ¿no? Y esto, bueno, evidentemente se va a ir dando a lo largo de los años, ¿no? Cuando son pequeños, los niños, mal que bien, hacen lo que sus papás o sus profesores les enseñan y les dicen que es bueno para ellos, ¿no? Pero esto, conforme va pasando el tiempo y los niños van creciendo, cuando empiezan en la adolescencia, que se las cuestionen y se las pregunten a su amigo, que de repente está igual de perdido que ellos, quizá no sea lo más sensato, ¿no? Entonces, nos necesitan a su lado para que podamos nosotros ayudarles a afianzar esas ideas y terminar de formar ese pensamiento crítico, ¿no? Porque de lo contrario, pues se dejarán llevar siempre por lo que piensa el resto, por lo que dice el resto, y es bueno, ¿no? Que ellos también tengan fundamentos para sus valores, para sus convicciones, para sus ideas, ¿no? O sea, que no les pase, pues, o que lo que nos puede haber pasado a todos, ¿no? Que nos preguntan, oye, ¿y tú, por qué crees en esto? Y recién en ese momento te lo preguntas y dices, ah, bueno, creo que porque me lo dijo mi mamá o porque me lo dijo mi profesor, ¿no? Entonces, es bueno pasar por ese proceso, ¿no? De afianzar esas ideas que se les ha ido enseñando desde pequeños, pero que las hagan propias, ¿no? Entonces, para eso necesitan conversar, bueno, si nosotros no vamos a saber todo ni todos los temas, pero que tengan siempre a quien recurrir, ¿no? De repente un sacerdote, un amigo bueno que esté bien formado, de repente, ¿no? Que les pueda ayudar y que los pueda orientar y que son esas personas en las cuales nosotros también como padres nos podemos apoyar para la formación de nuestros hijos. Otro tema que me parecía también importante, que va de la mano con esto, ¿no? Es enseñar a nuestros hijos a tomar buenas decisiones, ¿no? Y acá se me venía a la cabeza el cuento de la Caperucita Roja, que creo que todos conocemos de memoria, ¿no? Y qué pasaba, ¿no? En ese cuento. La mamá de Caperucita le dice, le muestra dos caminos, ¿no? El camino corto, que es el que tiene los peligros, por decirlo de alguna manera, y el camino largo, que es el que implica esfuerzo, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, Caperucita tomó el camino corto, ¿no? Pensando que quizás que no le iba a pasar nada, no sé qué, ¿no? Y para evitarse el esfuerzo, ¿no? Entonces, tomar buenas decisiones no siempre implica el camino fácil, ¿no? Sino todo lo contrario. Muchas veces implica esfuerzo, pero ese esfuerzo finalmente nos llevará a una, a una satisfacción más grande, a un logro grande, ya sea personal o bueno, no sé, de repente si se plantean pues los chicos un logro académico, lo que fuera, ¿no? Pero el tomar buenas decisiones en distintos niveles de sus vidas bueno, distintas etapas, creo que es crucial, ¿no? Porque una mala decisión
nos puede herir mucho, ¿no? Entonces, es bueno hablar con los hijos y enseñarles a tomar estas decisiones a pesar del esfuerzo que ello comporte. Y que muchas veces las cosas que más nos cuestan son las que más satisfacción nos van a dar, ¿no? Y ellos mismos lo van a ir comprobando, ¿no? Lo van a ir comprobando a lo largo de su vida. Entonces, en conclusión, ¿no? Para cerrar esta parte, nuestra misión como padres es formar buenos ciudadanos de la tierra